Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur gurekin hemen izateagatik. Guretzat pozgarria da eta ilusiogarria da Erroman egotea eta San Egidio erkidegoan edo komunidadean bertan ikasi egitea zein izan den eta zein den San Egidio komunidadeak helburu bezala duen errefuxiatuekiko, errefuxiatuak artatzeko, San Egidiok bultzatutako korridore humanitario deitzen dena egitasmo bezala. Gu ikastera etorri gara, baina aldi berean ere euskal gizartearen ordezkari gisa ere gure konpromisoa errefuxiatuen alde lan egiteko. Azken batean bizi garen krisia gizartearen krisia da. Eta zentzu horretan gizartearen ordezkariok ere erantzun bat ematen laguntza izan behar dugu. Euskal Autonomia Erkidegoan ez dugu horretarako eskumenik, baina bai du Europar Batasunean diren beste hainbeste estadu bezala, 28 estaduren bezala, Italia bezala, badu Espainiar estatuak bere eskumena. Eta horretan, guk Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkari gisa, bai sartuko dugu gai hau errefuxiatuena eta baita korridore humanitarioarena esperientzia edo eskarmentu bezala ere, Madrilen Espainiako gobernuarekin izan behar ditugun harremanetan, egutegian eta baita gai zerrendan sartu egingo du gai hau. Guk eskertu egiten diogu San Egidio erkidegoari egin digun harrera, eman dizkigun azalpenak, bada legez jorratu daiteken bide bat eta praktikoa dena bide bat eta emaitza onak eman ditzaken bide bat zeinaren bitartez gizarteratzea eta gizartean txertatzea ere askoz errezagoa izan daitekelako bide hau jarraitu ezkero errefuxiatuekin. Agradecemos la acogida y la receptividad por parte de la comunidad de San Egidio, una comunidad que hoy nos acoge a la representación del Gobierno vasco como representantes de la sociedad vasca, que también premió el trabajo de la comunidad de San Egidio con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos el pasado día 12 de diciembre, concediendo el premio René Cassin. En aquel momento quisimos conocer más de la experiencia del proyecto del corredor humanitario. Hoy felicitamos a la comunidad de San Egidio por el segundo corredor humanitario suscrito hoy también con la Conferencia Episcopal Italiana. No es solamente un proyecto, son dos proyectos ya que la comunidad de San Egidio puede poner como ejemplo de lo que es posible en el ámbito de los países, de los Estados miembros de la Unión Europea, acogiéndose al reglamento del visado humanitario, como una vía legal, como una vía práctica y que no solamente tiene como motivo y como objetivo la atención a las personas en riesgo de vulnerabilidad, sino también la inserción social de esas personas con el proyecto que la comunidad de San Egidio puede representar. Para el Gobierno vasco es un motivo de ejemplo y en este punto nosotros también queremos colaborar en un espíritu de solidaridad, en dar respuesta positiva a la crisis humanitaria, crisis migratoria que nos afecta al conjunto de la humanidad desde los valores del humanismo, y lo queremos hacer poniéndolo también en el centro de lo que es la agenda vasca a trabajar con el Gobierno español, porque esta es una cuestión competencia de los Estados, no es una competencia de la comunidad autónoma, pero siendo que es una competencia del Gobierno del Estado español, estará presente en lo que sean los temas de importancia y de relevancia que desde el Gobierno vasco queremos impulsar también en la presencia con el diálogo con el Gobierno español. Presidente, una pregunta. No sé si mañana se va a ver usted con el secretario de Estado, con el cardenal Parolin. Sí. No sé si tiene previsto de alguna forma tratar con él la situación del sacerdote del padre Mendizábal, que ha causado una gran conmoción en Guipúzcoa. No, no me corresponde a mí. El proceso que está siguiendo la diócesis de Guipúzcoa es un proceso que corresponde a la propia Iglesia Católica y no me corresponde a mí entrar en ese terreno. Ya han adoptado las decisiones y en principio yo tengo que respetar lo que pueda ser la situación de las personas que han denunciado
el acoso o lo que haya podido ser la causa de la sanción o del proceso abierto al ex vicario general de la diócesis de Donostia de San Sebastián, pero es una cuestión que tiene, como la propia diócesis de Donostia ha subrayado, los propios afectados tienen la vía civil para hacer su recorrido, y también en el ámbito de la Iglesia Católica es la propia diócesis y la propia Iglesia Católica en su estructura jerárquica la que adopta las decisiones. No me corresponde a mí como representante institucional hacer ninguna valoración. ¿Y qué cuestiones le va a trasladar mañana al secretario de Estado Vaticano? Bueno, para mí es una visita, encuentro, reunión de altísima importancia. El poder reunirme con el secretario de Estado de la Santa Sede. El secretario de Estado conoce, tengo constancia de que conoce lo que es la realidad vasca, y mi interés es profundizar en lo que es también el motivo de nuestro viaje, que es atender desde un gobierno autónomo de un Estado miembro de la Unión Europea las crisis humanitarias, las crisis migratorias, y evidentemente dar la explicación de lo que hoy en día es la situación también en Euskadi, también con un propósito que es en el que se encaja el ámbito de trabajo que tenemos con la comunidad de San Egidio, y que lo quiero expresar también al secretario de Estado de la Santa Sede. Nosotros queremos elaborar un plan de convivencia y derechos humanos 2017-2020 a trabajar por el Gobierno vasco, como también consecuencia del plan de paz y convivencia que desde el año 2013 hemos trabajado hasta este año 2017, terminando a finales del año 2016. Todo esto se lo quiero explicar desde un impulso que queremos dar a lo que es los derechos humanos, y también nuestro esfuerzo por trabajar la interreligiosidad, la interculturalidad en una convivencia integrada entre diferentes, también por motivos ideológicos, pero por motivos religiosos. Sono molto onorato di accogliere il Presidente del Governo basco qui a Sant'Egidio, in questa che è la Sala della Pace. Noi abbiamo molto rispetto per il signor Presidente, per il suo lavoro, per i collaboratori che sono qui, per tutto ciò che il Governo basco sta facendo per lo sviluppo dei diritti umani e della convivenza pacifica, non solo nella comunità autonoma, ma anche con la loro parola e con il loro esempio al di là dei confini della comunità autonoma. Apprezziamo vivamente questa visita che ci onora, dopo essere stati onorati dal premio per i diritti umani René Cassin appunto nello scorso mese di dicembre. Apprezziamo molto questa visita che manifesta un interesse della comunità autonoma dei Paesi Baschi per tutto ciò che riguarda l'accoglienza e l'integrazione dei migranti. Noi sappiamo che il tema delle migrazioni è un tema centrale, signor Presidente, del XXI secolo, e l'Europa sembra ancora impreparata ad affrontare questo problema enorme che viene dalle guerre, che viene dalle dittature, che viene dal terrorismo, che viene dai problemi ambientali, perché non dimentichiamoci mai che esistono gli ecomigranti. L'esempio che la comunità di Sant'Egidio, con la Conferenza Episcopale Italiana, con le chiese evangeliche in Italia, con la grande collaborazione con i Ministeri degli Esteri e dell'Interno del Governo italiano ha dato in questo periodo, fa sì che i corridoi umanitari siano divenuti, come è stato detto in sede ONU, una best practice per l'accoglienza dei migranti. Quindi siamo molto felici di poter discutere oggi di questi temi con il signor Presidente del Governo basco e di trovare insieme delle vie perché anche la Spagna più in generale si apra a questa prospettiva, perché tutti abbiamo bisogno di capire come vivere insieme in questo complesso e complicato XXI secolo. Grazie. Grazie. Benvenuto. Grazie. Grazie. Grazie.